Buenas noches, soy Héctor Acuña, director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Sean todos bienvenidos a este live vía Facebook. Así que vamos a esperar que lleguen algunos amigos que siempre están queriendo compartir estas transmisiones. Quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno. Estoy muy contento por poder acercarme a ustedes y acercarle una aproximación teórica de Karl Popper, ¿no? Me hace mucha ilusión hacerlo, porque les soy absolutamente franco, me fascina la figura de Popper como cientista, como analista político, como teórico, ¿no? Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para llevarles la visión que tengo de Popper lo más apegada posible a sus textos, ¿no? La más cercana posible a la manera en como él lo planteó. Así que, si bien reconozco de entrada que no voy a ser exhaustivo, no voy a ser definitivo, ni tampoco voy a agotar el tema en cuestión. Asimismo, estoy seguro que esta aproximación va a ser no solamente válida y va a ser interesante, sino que va a ser útil para todos los que quieran acercarse a Popper y a su colosal figura científica, ¿no? Popper, Karl Popper, este austriaco, por un lado es un eminente filósofo de la ciencia, un epistemólogo, pero una faceta menos conocida del mismo es su faceta como analista político, como teórico político, ¿no? Karl Popper era un liberal clásico, un liberal moderado, eh, profundamente vinculaba su teoría política con su análisis científico también y con su análisis de la ciencia. Así que tenemos por delante esta noche, en esta horita que quiero ocuparles, tenemos por delante a un personaje que ha demostrado ser muy sólido, muy consistente y muy coherente con tanto en su faceta política como en su faceta de epistemólogo. Bueno, así que bienvenidos sean todos, denme un minuto, voy a ver para compartir acá también. Estamos en redes sociales, estamos en la página de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Como ustedes saben, la Fundación ISOS se constituye en una entidad de carácter privado y sin fines de lucro, y lo que buscamos es difundir, promover eh, y por supuesto extender las ideas de la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Las ideas fundantes de la civilización occidental, que tiene que ver con la vida, la libertad, la propiedad privada, los contratos libres, el libre comercio. eh, Obviamente ahí entra todo lo que tiene que ver con los bajos impuestos. Así que somos promotores de esas ideas, y esas son las ideas que han demostrado, que han comprobado ser continuamente exitosas a la hora de no solamente establecer sociedades, sino también a la hora de, por supuesto, llevarlas al mejor puerto posible, desarrollarlas, ¿no? Entonces, es importante promover esas ideas. En la Fundación ISOS creemos que la cooperación humana se debe establecer en libertad, ¿no? En libertad, y la libertad tiene un componente fundante que es el responsabilizarse por las propias acciones, ¿no? Es por eso que detestamos el paternalismo estatal, por ejemplo. El paternalismo estatal, la continuidad, la continuada asistencia del Estado en todos los aspectos de la vida de los individuos genera individuos irresponsables, por lo tanto no libres, ¿no? Así que
para mí es muy importante siempre explicarles a qué se dedica la fundación. Así ustedes pueden acercarse, ¿no? Damos cursos abiertos al público, y por favor, están todos invitados. En breve vamos a estar avisando, vamos a hacerlo de manera online para que puedan, ustedes también puedan disfrutar de esos cursos, ¿no? Bueno, bueno, estoy, estoy viendo para compartir. Permítanme un segundito. Muy bien. Bueno, arranquemos. Les presento a este volumen de Karl Popper, que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Ustedes me avisan si se escucha bien, por favor, ¿sí? Eh, Voy a hacer todo lo posible para proyectar la voz y que llegue el mensaje. La sociedad abierta y sus enemigos. Quizás no sea relevante decirlo, pero me parece algo delicioso de contar. Eh, este libro lo conseguí en una librería de usados. Esta joya la conseguí en una librería de usados por el valor de 25.000 guaraníes, ¿sí? Es más, no he borrado su precio, ya que para mí constituye una graciosa referencia personal. Y bueno, es una joya este libro. Eh, yo quedé profundamente impactado al concluir este libro en el año 2019. Profundamente impactado. Todavía me da vueltas la cabeza las ideas que pude apreciar en este libro. Y les voy a decir algunas de ellas. Algunas se las voy a leer en las palabras del mismo Popper. Popper, siguiendo una larga tradición del liberalismo clásico, es una persona que, si bien cree en la cooperación social, es desconfiado per se en los resortes que manejan el poder. Y es muy interesante cómo Popper, de una manera fabulosamente sistemática, metódica y, es menester decir también, realista, vincula a la figura de Platón, del filósofo Platón, con toda la historia de los totalitarismos que ha vivido la humanidad. En gran medida, Popper ve en Platón el primer intelectual que defendió el totalitarismo. Y esta frase per se es absolutamente revolucionaria en el buen sentido de la palabra y no en el sentido posmo de la palabra, ¿no? Platón es sistemáticamente atacado por Popper y Popper sigue una tradición iconoclasta del liberalismo clásico. El liberalismo clásico desconfía de los hombres fuertes, desconfía de los hombres omnisapientes, de los hombres que pueden gobernar todos los aspectos de la vida social. Y Platón, en su libro La República, que lo tengo hacia allá, debería haberlo traído, pero en su libro La República, Platón, que todos por cierto lo leen, bueno, no todos lo leen, pero los que lo han leído han quedado impactados con el libro. Platón plantea, qué lindo juego de palabras, Platón propone una manera de organizar la sociedad, que es fascista en todos sus términos, ¿no? Él dice que los artesanos, ahí entran los herreros, los carpinteros, todo, digamos, los que hacen trabajo manual,
deberían estar en la base de la pirámide social. En el medio de la pirámide social deberían estar la clase militar, ¿no? A quien él llama los perros de presa. Atiendan esto. Platón llama a la clase militar los perros de presa. Al pueblo, que serían los manufactureros, los artesanos, ¿sí? Los que trabajan con sus manos, los llama las ovejas. Y arriba, en la cúspide, deberían estar los pastores. ¿Quién es el pastor? El filósofo, el rey filósofo. Eso dice Platón. Y ustedes pueden, quizás cuando uno lo lee, si uno lo toma, digamos, en términos muy simbólicos, uno no lo toma en serio del todo, ¿no? Pero Platón en realidad pensaba así. Él creía que los filósofos debían gobernar la sociedad. ¿Por qué Platón pensaba eso? Porque él veía que las sociedades humanas, y especialmente la Atenas en la que él nació, se crió y murió, él creía que era una sociedad en permanente degeneración. ¿Ok? Todo esto yo lo leí en Popper, pero ustedes luego van a darse cuenta cómo tiene mucho que ver con los totalitarismos del siglo XX, de los que Popper escribe en La Sociedad Abierta y sus enemigos. Y el primer enemigo de esta sociedad abierta es Platón. Entonces, ¿qué dice Platón al respecto? La sociedad está degenerando. Platón cree que en algún momento de la historia, allá en el pasado antiguo, remoto, lejano, la sociedad fue formada de manera perfecta. Pero debido a una caída de ese estado perfecto, la sociedad fue degenerándose y va continuamente degenerándose. Para Platón la sociedad comenzó de esa manera perfecta como él la ve, porque los filósofos que iban a estar en la cúspide, el rey filósofo, era el único que podía ver la perfección. Recuerden que para Platón la perfección no es de este mundo, sino que está en un lugar llamado Hiperuranium, y ahí hay, digamos, las ideas perfectas. Entonces, ¿quién podía guiar a la sociedad a mantenerse perfecta? Solamente el filósofo, el rey filósofo, que era el que podía ver, el que podía conocer lo bueno, lo bello y lo justo, ¿sí? Esto es lo platónico, ¿no? Que después hablamos, ¿no? De manera vulgar y coloquial. Así que cuando Platón observa la sociedad ateniense, lo que él observa, según sus propias palabras, es una sociedad en continuo proceso de degeneración, en continuo proceso de descomposición, en continuo proceso de corrupción. Ojo, acá tenemos un punto, ¿eh? Acá tenemos un punto. Recuerden que hoy en día todos criticamos a la sociedad y a la clase política por los procesos continuos de corrupción. Y todos tenemos este discurso alarmista de que cada vez estamos peor. Y hago acá un paréntesis. Tenemos que ser capaces, ustedes y yo, y esto es difícil, yo entiendo, yo lo estoy haciendo también, yo soy un liberal clásico en proceso, en tránsito, mi formación todavía sigue, ¿no? De hecho, yo siempre digo, yo soy el primer alumno de la Fundación ISOS, yo soy el primero. Así que todos nos quejamos de que la sociedad está en un continuo proceso de degeneración. Y solemos decir, ¿a dónde va a parar esto? Como si hubiera un final necesario, como si hubiera una historia casi escrita. Y nos quejamos de que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es platónico. Y saben que si ustedes y yo no adquirimos la capacidad de rastrear nuestras ideas hasta sus fuentes, vamos a ser gobernados toda la vida por fuerzas que desconocemos. Y una de las fuerzas y de las ideas que más ha penetrado en la cultura occidental es la idea de el continuo cambio desde un orden perfecto hacia un proceso de descomposición y corrupción absoluta. Esa es una idea eminentemente platónica. Antes la tuvo Heráclito, es cierto,
pero Platón fue sin lugar a dudas el que mejor logró desarrollarla y plasmarla. Entonces esta crítica de Popper es muy aguda, es muy aguda. Entonces, ¿qué pasa? Dice Popper. Popper menciona, dice, bueno, Platón con esa visión era muy, obviamente, muy conveniente para él, ¿no? Él era filósofo. Y si los filósofos eran los únicos que podían ver las formas perfectas, entre esas formas, la forma perfecta de la sociedad, que fue de esa primera sociedad, de esa sociedad primigenia, ¿sí? De esa sociedad hasta paradisiaca, esa ciudad paradisiaca, entonces lo único que podían saber cómo retornar a eso era el filósofo, que veía las formas perfectas, veía lo bueno, lo bello y lo justo. Entonces, esta composición de la sociedad piramidal que les mencioné es muy propia de las sociedades pastoriles, menciona Popper, muy propia de las sociedades que se acaban de establecer, ¿sí? De las que han pasado recién del nomadismo a un sedentarismo primitivo. Son sociedades muy básicas, donde está el pastor, están los perros de casa que cuidan las ovejas y están las ovejas. Entonces Platón lo veía en esos términos. Claro que está mucho mejor comunicado, ¿no? Pero fíjense que no hemos avanzado mucho de eso, ¿no? Observen la composición de la sociedad y en gran medida está basada en la idea platónica. Entonces, es interesante. Entonces, ¿cuál era la tarea del rey filósofo? ¿Cuál era la tarea? Si la sociedad se estaba descomponiendo vertiginosamente, si la sociedad estaba en un proceso de corrupción continuo, y para Platón la corrupción tenía que ver con pasar de una monarquía de rey filósofo a una aristocracia, luego venía una democracia, y la sociedad ateniense en ese momento se caracterizaba por tener los primeros ímpetus democráticos, ¿no? Muy distinto a los que tenemos ahora, pero era un gran avance en ese momento, ¿no? Para Platón la democracia era un símbolo, un signo manifiesto de la degeneración. Y piensen bien nomás que para estas personas que piensan que pueden dirigir la sociedad desde arriba, ¿no? Desde la visión del rey filósofo, para estos que se creen hombres fuertes, el hombre fuerte del Estado, el Führer, ¿no? Il Duce, ¿no? Incluso marito de la gente o quien sea, ¿verdad? Para el que piensa que puede ordenar la sociedad desde una posición de poder desde arriba, ordenándonos qué tenemos que hacer, a cuánto tenemos que comprar el alcohol en gel, a cuánto tenemos que vender nuestro alcohol en gel, a cuándo tenemos que trabajar y cuándo no, cuándo tenemos que darnos nuestra casa y cuándo no. A estas personas que les gusta, desde su posición de reyes filósofos, ordenar la sociedad, ¿no? Por supuesto que la democracia o la equivalencia entre las partes a la hora de tomar decisiones les va a parecer nefasta, una cuestión nefasta. Así que Popper señala eso. Por eso Platón para Popper es el padre teórico y filosófico de los totalitarismos del siglo XXI, del siglo XX, perdón, también del siglo XXI, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenía que hacer si la sociedad estaba en decadencia? Había pasado de ser una ciudad perfecta donde gobernaba un rey filósofo, pasaba por una aristocracia en la cual ya había pujas entre las partes, ¿ok? A una democracia. ¿Qué había que hacer con esta corrupción que estaba avanzando y amenazaba con llevar a la sociedad a la ruina de la anarquía? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenía que hacer el rey filósofo? Bueno, establecer un gobierno en el cual él pueda detener la corrupción. Concepto clave del análisis político moderno. No nos hemos desprendido de ese análisis. Porque lo que pedimos en nuestros pedidos políticos es que las personas paren con la corrupción, la detengan, ¿sí? Según Platón, ese ya sería un gran avance, que un rey filósofo que observa las formas pasadas, primigenias, originales, primitivas y perfectas, pueda mediante sus medidas totalitarias desde arriba de la sociedad, a través de los perros
ordenarle a las ovejas qué hacer. Vos sos carpintero, hacer carpintería. Vos sos herrero, hacer esto. Vos sos... Platón es el padre de la sociedad de castas. Platón es el padre de la sociedad de castas. Es más, Platón luego en la República dice que es una de las cosas que producen la degeneración social es que se casen personas de diferentes estamentos sociales. Un artesano con alguien, con una mujer de la clase militar, en fin, para que se den cuenta nomás. Entonces, ¿qué tenía que hacer este rey filósofo? Tenía que detener la degeneración de la sociedad, detener la corrupción. ¿Ok? Fíjense qué interesante es este análisis de Popper a la hora de analizar las ideas con las cuales nosotros luego diagnosticamos la realidad política. ¿Ok? Porque, y Popper señala algo que a mí me parece valioso, tremendamente valioso en este libro, y en serio, yo les digo, a mí me explotó la cabeza. Yo estoy procurando ser lo más ilustrativo con ustedes, pero en serio, hasta ahora me causa un vértigo pensar en esta pregunta que hace Popper. Él dice lo siguiente, la pregunta ¿quién tiene que gobernar? Lleva una trampa implícita. La pregunta ¿quién tiene que gobernar? Lleva una trampa implícita. Porque por supuesto que las respuestas van a ser forzadas. ¿Quién tiene que gobernar? Dice Popper, y por supuesto que todo el mundo va a decir tienen que gobernar los mejores, tienen que gobernar los que tienen mérito, tiene que gobernar el pueblo, ¿ok? Tiene que gobernar el que haya el sabio. Esa pregunta de quién tiene que gobernar es una pregunta equivocada de la teoría política, dice Karl Popper. Porque lo que nos muestra la experiencia, acá se dan cuenta la coherencia de Popper, digamos, con su epistemología. Lo que nos demuestra la experiencia es que, en general, los gobiernos de los hombres son malos, en promedio. Y que incluso los buenos gobernantes también cometen errores, y muchos. Entonces la pregunta es, no quién debe gobernar para Karl Popper. La pregunta es, ¿bajo qué reglas hay que gobernar? Y si asumimos que en general incluso buenos gobiernos pueden terminar mal, y si asumimos que el poder corrompe, y que muchas veces el poder absoluto corrompe absolutamente en general, lo que tenemos que hacer es disponer las reglas y las instituciones, acá esto es fundamental en Popper, disponer las reglas y las instituciones para que el gobernante de turno no pueda hacer todo el bien posible, sino para evitar, mediante las instituciones, que no pueda hacer todo el mal posible. Esto es sumamente revelador, es sumamente importante de su teoría política. Porque, fíjense, el punto no sería qué tanto poder tenemos que darle más impuestos a los gobernantes para que hagan todo el bien posible. No, lo que hay que hacer es darle la menor cantidad de impuestos para que los gobernantes puedan hacer la menor cantidad de mal. Porque la historia nos ha demostrado que en general, aun con las mejores intenciones, hacen las cosas mal. Y porque el que gobierna no gobierna solo, suele gobernar con una cúpula, con un comisariato, con unos ministros, con otros. ¿Me explico? Más allá de que el gobernante principal tenga las mejores intenciones, los que están a su alrededor puede ser que no. Entonces, dice Popper, siendo ese el punto de partida, nos damos cuenta de que la pregunta de quién debe gobernar es falsa en sí misma y lleva a consecuencias desastrosas. Permítanme, voy a ver si les puedo leer algo de Popper para que puedan escuchar sus propias palabras, porque yo creo que es muy valioso poder escucharlo a él.
tengo marcado, así que algo les voy a poder compartir. Fíjense esta frase: la descripción platónica del estado perfecto ha sido interpretada habitualmente como el programa utópico de un progresista. O sea, Popper ve en el programa platónico básicamente las mismas ínfulas, la misma fatua disposición que tiene el progresista promedio a la hora de querer ordenar la sociedad. Y recuerden que en general el progresismo vinculado con la izquierda, ¿no?, a través de una gran extracción fiscal, procura ordenar la sociedad a través de obras públicas, a través del dirigismo estatal, a través de la planificación central de la economía. Eso es platónico, es la del rey filósofo diciendo, bueno, ahora vamos a hacer desarrollo rural, vamos a financiar semillas, ahora vamos a hacer esto. La pregunta es, ¿quién es el gobernante y de cuánta información dispone para poder tomar esas medidas? Ni ustedes ni yo nos animaríamos a darle consejo a nuestro vecino de cómo arreglar su vida. Pero el gobernante promedio, el político promedio, no tiene problemas de decirnos cómo vivir nuestras vidas en promedio a todos los habitantes de un país. Eso es ser fatuo, esa es una arrogancia sin ningún mérito. Ser fatuo se llama. Esa es una falsa soberbia. ¿Ok? Entonces, dice Popper, la descripción platónica del estado perfecto ha sido interpretada habitualmente como el programa utópico de un progresista. Así que él vincula en gran medida ese platonismo con el progresismo en general. Y ustedes se dan cuenta que es muy difícil discutir con amigos socialdemócratas progresistas, y ni qué decir con marxistas, ¿no? Porque para ellos siempre la sociedad perfecta está en otro lado. Siempre hay que avanzar hacia una sociedad perfecta y no importa qué hagas, no importa qué se logre, todo está mal, todo está terriblemente mal. Obviamente, las posiciones más moderadas del liberalismo clásico, por ejemplo, reconocemos que hay cosas que están mal, hay cosas que no están tan mal y hay cosas que están bastante bien, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar de manera gradual. Y acá es donde Popper hace una división que es para mí fabulosa. Él llama al programa de un progresista promedio, llama ingeniería social utópica. Anoten eso, ingeniería social utópica. ¿Ok? Él dice que estos programas de ingeniería social utópica se caracterizan por ser refundacionales, suelen ser de carácter revolucionario y violento, ¿no? Estos programas dicen que nada está bien y por lo tanto hay que quemar toda la sociedad y comenzar la sociedad de nuevo, con otras reglas, con otras constituciones. Este es el espíritu que anima a la constituyente que iba a haber en Chile. Este fue el espíritu que animó al chavismo a cambiar de constitución no sé cuántas veces en pocos años. Al menos Venezuela, en sus casi 200 años de existencia, más o menos tiene 30 constituciones hechas. Entonces, este tipo de pretensiones refundacionistas están basadas en lo que Popper llama la ingeniería social utópica. Y él, siendo un liberal moderado, un liberal clásico, o sea, perdón por lo que voy a decir, y esto es hasta jocoso, ¿no? Pero está en nuestro equipo, ¿no? Está en nuestro equipo. Popper estaba mucho más a favor de lo que él llamaba la ingeniería social gradual. Entonces, anoten esas dos cosas: ingeniería social utópica, por un lado, e ingeniería social gradual. La ingeniería social gradual, básicamente, él vinculaba con las democracias liberales. Son democracias que tienen constituciones, que son cartas de derechos, que defienden los derechos individuales. Y por supuesto que son
lugares imperfectos para vivir, ¿no? Como todo lo que hay en el planeta Tierra. Sin embargo, es menester decir que pueden ser reformadas de maneras graduales. Se puede mejorar esta regla, se puede mejorar esta institución e ir avanzando. Y Popper esto lo hace, esto que lo plantea en su teoría política, en virtud también de su teoría de la ciencia, en su filosofía de la ciencia. Porque Popper dice en otro libro, que se llama La miseria del historicismo, Popper dice que una vez que hacemos cambios muy grandes, especialmente en fenómenos tan complejos como son los fenómenos sociales, Popper menciona que es imposible poder hacer un seguimiento de los errores que cometemos. O sea, la ingeniería social utópica no solamente fracasa porque es refundacional en sí, o porque es revolucionaria, o porque suele usar como métodos la violencia. La ingeniería social fracasa porque a los ingenieros, la ingeniería social utópica, los utópicos fracasan porque procuran hacer cambios tan grandes en la sociedad que luego cuando las cosas no salen, no saben dónde ajustar la tecla, no saben dónde se equivocaron. Es imposible, dice Popper en este libro La miseria del historicismo, que otro día vamos a ver, es imposible aprender de errores muy grandes. Esto es fabuloso. Esto es fabuloso porque está vinculado una teoría política con su filosofía de la ciencia. Y yo no sé si soy yo nomás el único que me emociono, ¿verdad? Pero, o sea, hay un problema epistémico en las pretensiones, hay un problema epistémico, hay un problema de conocimiento en las pretensiones del utópico, del ingeniero social utópico. Esas pretensiones excesivas que tiene este ingeniero social utópico hace que le sea imposible observar dónde se equivoca cuando establece su programa. Entonces, Popper dice, no, las democracias liberales, la ingeniería social gradual, que serían estados democráticos liberales, donde se respeten las garantías individuales, ¿no? Podemos ir reformando institución por institución y podemos ir viendo cómo funcionan o no los cambios que hacemos. De esa forma podemos observar en dónde nos equivocamos y podemos rectificarlo, ¿no? Es cierto que por supuesto, requiere participación ciudadana, requiere que cada persona se haga responsable de su vida y también que participe en la política y en el debate público, ¿verdad? Pero ¿no es acaso esa clase de sociedad a la que estamos aspirando todos? Entonces, para mí, esa es algo muy interesante de la teoría política de Karl Popper en su Sociedad Abierta y sus enemigos. La Sociedad Abierta y sus enemigos. Y hay todavía cosas que son más emocionantes de este libro, porque este libro te hace un pasaje por Heráclito, Platón, Marx, Hegel, Marx. O sea, es un libro fabuloso. Y otra de las cosas que me parece impresionante de este libro, antes de decirle cuál es esa de las cosas, le voy a leer una frase más de Popper, que la tengo marcada acá, ¿sí? Chicos, yo les recomiendo, marquen sus libros, que uno no sabe, un día se muere y no sabe dónde acaban sus libros, entonces hay que dejar rastro de que uno pasó por esas líneas, ¿no? Dice Karl Popper, todo el secreto del método científico reside en la buena disposición para aprender de los errores cometidos. Todo el secreto del método científico reside en la buena disposición para aprender de los errores cometidos. Esto es fabuloso. Esa es la actitud científica ante los fenómenos, ante los hechos, ante los eventos, ¿sí? Ahora quiero comentarles una parte que me fascinó del libro, que no está dentro del libro en sí, pero que está en el apéndice, en donde hay un montón de citas. Popper, todo lo que él dice, él se documenta. De hecho, yo les cuento que el apéndice del libro, las notas son casi tan grandes como el libro en sí, ¿sí?
Entonces, les voy a leer algo que se llama la paradoja de la tolerancia. Él habla de varias paradojas en este libro, ¿ok? Pero este tema de la paradoja de la tolerancia ha sido muy mal interpretado, ¿no? Muy mal interpretado porque lastimosamente, sea de buena fe o sea una canallada, ¿no? Nunca lo sabremos, sea de manera involuntaria o sea de manera deliberada, la izquierda, y me van a disculpar los que se consideren de izquierda, ¿no? Pero la izquierda en general ha pervertido el argumento de la paradoja de la tolerancia y ha dicho que con el solo hecho de etiquetar a una persona de que tiene un discurso intolerante, esa persona tiene que ser censurada. Porque o si no es un peligro para la sociedad. Y no es así lo que dice Popper. Popper no dice eso. Y se las voy a leer literalmente. Esto ya lo he compartido en mi Facebook, ¿verdad? Les invito a seguirme en el Facebook, les invito a seguirme también en mi canal de YouTube. Héctor R. Acuña, me pueden encontrar. Entonces pueden ver también mis publicaciones. Les leo. Menos conocida es la paradoja de la tolerancia. La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia, dice Popper. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y junto con ello la tolerancia. Hasta ahí leyeron los amigos progresistas y con eso hicieron sus memes, ¿ok? Les voy a leer a qué se refiere Popper cuando habla de cómo es una persona intolerante, ¿ok? Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes. Ojo al gol. No siempre debemos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes. Mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que, por el contrario, y acá viene el punto, comiencen por acusar a todo razonamiento. Así pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que presten oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos, y que les enseñen a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas. Esas son filosofías que son incompatibles con una sociedad libre y abierta. Cuando en vez de usar argumentos se empieza a hacer apología para la violencia y usar los puños y las armas. Y hay un riesgo inminente del uso de los puños y de las armas. Debemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Debemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución. De la misma manera que en el caso de la incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico de esclavos. Entonces, la paradoja de la tolerancia no tiene que ver con intentar censurar ideas. Yo siempre digo, el que quiera hablar bien de Stroessner, yo no tengo ningún problema con eso. Sin embargo, hay sectores especialmente progresistas que hasta quieren proyectos de ley, y hace poco salió uno, ¿verdad?, que después quedó en el camino, para poder perseguir y conculcar las libertades y penar a las personas que hagan apología del estronismo. Si una persona quiere justificar de manera racional, pacífica y argumentalmente quiere hacerlo sobre el estronismo, no hay ningún problema. Mientras que no llame a la violencia a sus adeptos y que persigan o que quieran lastimar a los que no están de acuerdo con él.
pero es justamente esa perversión de la paradoja de la tolerancia lo que justamente ha llevado a que se censuren muchos discursos que no son solamente populares, que no son políticamente correctos. Entonces Popper hoy está vigentísimo, como en el 49 creo que escribió este libro, en el 49, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Así que fíjense, esto es lo que yo llamo un autor clásico, ¿no? Un autor clásico siempre tiene algo que decirte. ¿Sí? Y más todavía en este mundo donde el derecho de la comunicación se ha frivolizado tanto que la gente, hay cosas que decimos en general que no se sostienen ni 10 minutos porque han sido análisis tan superficiales, tan frívolos. Popper, este libro Popper tiene más de 60 años y todavía tiene mucho que enseñarnos sobre la manera de avanzar en la sociedad, ¿verdad? A esas sociedades más pacíficas, más abiertas. Algo interesante de Popper, que me parece muy interesante también, es que él hace una distinción entre lo que es una sociedad abierta y una sociedad cerrada. ¿Ok? Pueden anotar eso también. Sociedad abierta, Popper; sociedad cerrada, Popper. La sociedad cerrada estaría sumamente vinculada al tribalismo o a los sentimientos tribales. ¿Ok? Sería una sociedad, por ejemplo, que rechace el libre comercio, que no quiera abrir sus fronteras. Sería una sociedad que confíe en los liderazgos absolutos o absolutistas, ¿no? La llamada de la tribu, como le dice Popper, es ese atavismo que tenemos todos los seres humanos, en que muchas veces, debido a la incertidumbre en la cual nos movemos, vivimos y somos, como diría Pablo el Apóstol, bueno, elegimos seguridad y elegimos la seguridad de la tribu, de un tribalismo, elegimos que se nos conculquen las libertades, ¿verdad? Antes que la incertidumbre por nuestras vidas en una sociedad abierta. Así que las sociedades tribales estarían profundamente vinculadas a ese tipo de liderazgos mesiánicos, caudillistas, que no permiten que las personas desarrollen responsabilidad por sus propias vidas. ¿Por qué? Porque el líder sabe todo, el líder va a arreglarlo todo, ¿ok? Sea el Führer, sea el Duce, sea el hombre fuerte del partido, ¿ok? Sea el Mesías. Es muy interesante ese análisis y una de las cosas que más me gustó también del análisis de lo que es una sociedad abierta es que él vincula el establecimiento de las sociedades abiertas con el comercio, porque él ve que en gran medida la historia de la humanidad ha sido una historia de violencia, ¿no? Pero a medida que el comercio, ¿verdad? El comercio se generalizó, fue retrocediendo el pillaje, el robo y la violencia y la agresión. Entonces, él dice que en gran medida los seres humanos, cuando intercambiamos de manera pacífica, lo que hoy se llama comercio, es eso, intercambiar de manera pacífica. Yo tengo un pato, vos tenés 10 manzanas y yo te doy el pato que me sobra, porque tenía 3, ¿verdad? Te doy un pato y vos me das 10 manzanas y vos tenías 50 manzanas. ¿Ok? Eso es comercio. No es otra cosa que eso. Y él vincula en gran medida el comercio como el factor que hizo que se pase de las sociedades cerradas o tribales a las sociedades abiertas, ¿sí? Fíjense, les voy a leer algunos detalles sobre eso. Fíjense esta cita de Popper, ¿ok? El peor peligro para la sociedad cerrada es el comercio. Interesante, ¿no? Las sociedades cerradas se caracterizan por el pillaje, el tribalismo, esa tendencia a la confianza excesiva en ciertos rituales, son poco científicas. Entonces, o la ciencia está monopolizada también, ¿ok? Puede estar monopolizada por un grupo.
Y bueno, por eso es tan peligroso, digamos, las sociedades cerradas, ¿no? Bueno, y les leo otra de las citas de Popper para ir de a poquito cerrando, eh, que es algo que a mí me pareció fabuloso. Dice Popper: no es razonable suponer que una completa reconstrucción de nuestro mundo social, no es razonable suponer que una completa reconstrucción de nuestro mundo social haya de llevarnos de inmediato a un sistema practicable. Aún inspirados por las mejores intenciones de traer el cielo a la tierra, solo conseguiremos convertirla en un infierno, ese infierno que solo el hombre es capaz de preparar para sus semejantes. Esta es una crítica a la ingeniería social utópica. Aún inspirado por las mejores intenciones, tenemos que recordar que las intenciones, las buenas intenciones son el empedrado del infierno. ¿Ok? Y que no todo sistema utópico, y de hecho la mayoría no son practicables, generalmente implican que tengamos que obligar a las personas a perseguir fines que no quieren perseguir. Entonces, ese es el peligro que encierra el atavismo de la sociedad cerrada, de la sociedad tribal, utópica, ¿no? Esa sociedad primitiva donde todos vivíamos, todos éramos buenos, vivíamos bien, ¿ok? Era segura porque había un Mesías que nos podía llevar a la salvación, ¿verdad? A la tierra sin mal. Sí, eso está mucho en las leyendas guaraníes, ¿no? Entonces las sociedades abiertas se caracterizan por lo otro, ¿no? Por esa responsabilidad que cada uno tiene sobre su vida. Popper reconoce que es difícil hacerse cargo de la vida propia. Pero él dice, no hay retorno, no hay vuelta atrás. Y si volvemos para atrás, vamos a volver al atavismo, a la sociedad cerrada. ¿Sí? Vamos a volver a parecernos a las bestias, a los animales. ¿Ok? Popper básicamente plantea que la libertad personal es un fenómeno nuevo en la sociedad humana. Ustedes y yo, si hubiéramos nacido hace 500 años, nadie decidía qué iba a hacer con su vida, qué voy a estudiar, qué quiero hacer, con quién me quiero casar. Un montón de cosas, un montón de decisiones vitales de la vida de las personas estaban vinculadas con su tribu. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Popper denuncia. Ahora bien, hay algunas cosas interesantes de Popper sobre Platón, y disculpen, pero hoy van a lastimosamente hoy van a caer en cuenta que Platón fue un intelectual brillante, pero sumamente peligroso. Y por eso sigue siendo peligroso en términos de la teoría política, ¿no? Platón fue no solamente el primer teórico político del fascismo o de la sociedad cerrada, ¿ok? Acuérdense que Platón decía una sociedad cerrada, abajo las ovejas, en el medio los perros, arriba el pastor. El rey filósofo, el ejército, los artesanos, ¿sí? El filósofo representa la virtud, digamos, de la sabiduría. Los guerreros representan la virtud de el arrojo o el coraje, el valor, y abajo los artesanos representaban la concupiscencia, ¿ok? Esto es muy anatómico también en Platón, ¿no? Muy anatómico. Entonces, acuérdense que los artesanos eran los que hacían que haya más población, por ejemplo, ¿verdad? Lo cual rompe uno de los mitos de que supuestamente en Grecia eran todos homosexuales, ¿no? Para nada. A lo sumo era un tema de élites, ¿no? Esas prácticas que estaban instaladas o en alguna medida institucionalizadas. Pero Platón justamente veía en el grupo mayoritario que sostenía la sociedad, que eran los herreros, los carpinteros, los artesanos, los manufactureros, los que trabajaban en el cuero, los que cuidaban a las ovejas, al ganado. Platón veía ahí era donde la concupiscencia justamente llevaba a tener muchos hijos y eso sostenía la sociedad. Fíjense que este tipo, Platón, era un ingeniero social, pero de alto nivel, de alto nivel. Pero no solamente era un ingeniero social, Platón demostró ser el primer gran propagandista de la política.
Y esto algo aprendí de Popper, ¿no? Pero también lo estudiamos en la Fundación ISOS. Eh, Platón, cuando escribe la República, si ustedes abren, él no habla una sola vez. Platón nunca habla. Él le hace hablar a una serie de personajes. ¿Y quién era el personaje principal de la República? Sócrates. Sócrates murió bebiendo la cicuta y su popularidad se agrandó tanto que era una especie de personaje no solamente ineludible o imbatible, sino que era un personaje de referencia. ¿Y qué hace el inteligente de Platón? Dice, para introducir mis ideas, para poder lograr hacer que los filósofos vayamos a la aristocracia, tengo que poner mis ideas en la boca de Sócrates. Y siempre, en casi todos los diálogos de Platón, habla Sócrates. Y en la República habla Sócrates, que nunca es el Sócrates que conocimos. Popper admira muchísimo a Sócrates. Popper dice que Sócrates es el apóstol de la ciencia, con su actitud humilde de solo sé que no sé nada, donde reconoce que un solo hombre no puede saber todas las cosas que pasan en la sociedad. Fíjense lo que hace Platón. Lleva a ese personaje de Sócrates al otro extremo, donde Sócrates supuestamente pide que un rey filósofo gobierne la sociedad porque él tiene toda la información en su cabeza sobre lo que es lo justo, lo bello y lo bueno. Ese es un cambio de, no voy a decir 360 grados porque es una estupidez, pero un cambio de 180 grados en el personaje de Sócrates. Y eso lo hizo el primer gran doctor en marketing político que hubo en la historia. Se llamó Platón. Un hombre brillante, pero profundamente equivocado y peligroso. Y acá se desprende quizás la última lección que quiero compartir con ustedes y que a mí me tocó profundamente, ¿sí? Profundamente porque yo soy una persona que estoy construyéndome un camino personal hacia lo que uno quisiera hacer, ¿no? Alguna vez uno quisiera poder aportar, hacer aportes intelectuales al mundo, quisiera poder ser incluso considerado un intelectual. Y reconozco que es un camino que me estoy labrando, ¿no? Lo hago con mis imperfecciones, por supuesto, pero Popper dice algo que a mí personalmente me impactó, y eso está en la página 1 del libro. Está en la página 1, eso es muy interesante, ¿no? Porque bueno, no hay que avanzar demasiado, ¿no? Así que voy a ver si les puedo encontrar y se los leo así como él lo menciona, ¿sí? Ok, se los leo. Página 1. Página 1. Y con esto cierro. Y con este análisis cierro, ¿no? Este libro plantea problemas que pueden no surgir con toda evidencia de la mera lectura del índice. En este libro se esbozan algunas de las dificultades enfrentadas por nuestra civilización, de la cual podría decirse, para caracterizarla, que apunta hacia el sentimiento de humanidad y razonabilidad, hacia la igualdad y la libertad. Civilización, en el 49 escribí esto, ¿no? Civilización que se encuentra todavía en su infancia, por así decirlo. Y acá viene el punto. Y que continúa creciendo, a pesar de haber sido traicionada tantas veces por tantos rectores intelectuales de la humanidad. La pregunta es, la civilización, la familia humana, ¿cuántas veces ha sido traicionada por los intelectuales? Esa pregunta no me dejó dormir esa noche. Fue mucho para mí. ¿Saben qué dice Popper? Cuidado con los intelectuales. Y yo sentí que me señalaba a mí. Cuidado con la arrogancia de los intelectuales. Eso nos dice mucho de que nosotros los que queremos construir el oficio de ser intelectuales o la profesión de ser intelectuales, tenemos que cuidarnos
de nuestra arrogancia, porque puede ser fatal. En gran medida, las sociedades marxistas, nacionales socialistas, fascistas, fueron construidas por intelectuales que creían que ellos sabían cómo la gente tenía que vivir mejor que las mismas personas. Esas son las ínfulas del intelectual, que son profundamente peligrosas. Y Popper comienza su libro, página 1, diciéndole a ustedes, o a mí, ustedes sí se consideran intelectuales, ¿verdad? Pero yo al menos me encantaría que alguna vez se me considere así. Dice, cuidado, cuídate de vos mismo. Y eso es muy interesante porque él dice que hay dos frases que quedaron de Sócrates. La segunda frase es la más conocida, que es, solo sé que nada sé, dice Popper. Pero la primera frase de Sócrates, que yo no la conocía, y se las cuento ahora a ustedes, es, cuídate de ti mismo. Y esa es una frase muy interesante para una persona que quiere compartir ideas, que nos cuidemos de no terminar siendo totalitarios cuando compartimos nuestras ideas y que no queramos imponerlas desde el poder político, desde el poder de las armas. ¿Okay? Yo sé que esto es mucho para digerir, hablamos de varias cosas, ¿no? Pero yo les recomiendo comprar este libro, La sociedad abierta y sus enemigos. Lo que yo les dije es poquito, yo no les pude contar todo. De hecho, tengo que leerlo otra vez, pero tengo varios libros en proceso, así que, pero yo marco los libros, entonces vuelvo a leerlos donde dejé las marcas, ¿ok? Entonces, queridos amigos y amigas de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo, creemos en que los individuos tienen el derecho de perseguir sus propios fines y que no pueden ser instrumentalizados por terceros para fines ajenos a los que ellos quisieran. ¿Ok? Entonces hay que cuidarnos de los políticos y los intelectuales que piensan que pueden gobernar la sociedad desde arriba. Usualmente se equivocan aunque tengan las mejores intenciones. Y sus equivocaciones cuestan muy caro a la sociedad. Muy caro. Yo les quiero agradecer que hayan compartido esta hora conmigo con respecto a estos temas. Como les mencioné, no quería ser exhaustivo, pero este es el espíritu de las ideas de Karl Popper, ¿no? Nos golpea profundamente en el ego, nos vincula y, ¿saben qué? Nos hace sentir una sana desconfianza, ¿verdad? De nuestras pretensiones, porque a lo mejor a veces en nuestro afán de supuestamente construir sociedades mejores se esconden, se escabullen ahí en el fondo otros sentimientos o otras emociones que no son tan nobles. Entonces, que les sea de provecho este video. Yo les mando un gran abrazo, les agradezco que un domingo estén conmigo. También le agradezco a todos los que me han felicitado por mi cumpleaños. Y bueno, les invito a seguir conectados siempre al fanpage de la Fundación ISOS. Siempre estamos subiendo material para ustedes. Así que nada, cuídense, asuman la responsabilidad personal de instalar entre sus hábitos el autocuidado, la disciplina de la higiene personal y del distanciamiento social por este tema de la pandemia, ¿no? Esperemos que pronto podamos salir a trabajar, pero aún así hay que hacerlo siendo responsables, ¿sí? Así que les mando un abrazo y les agradezco que me hayan compartido conmigo esta noche.